que en los actuales momentos, vista la situación de crisis del país, la situación que estamos atravesando en lo económico, en lo político y lo social, que nosotros podamos, no solo desde los espacios de la política, sino también los espacios de la producción, podamos, y nosotros así lo hemos planteado a nivel nacional, bueno, retomar el diálogo económico para profundizar la productividad en el país y retomar el diálogo político para la gobernabilidad. Eso es un planteamiento que nosotros venimos haciendo y que no vamos a cansarnos de insistir en este tema a los fines de que nosotros podamos de verdad garantizar desde los espacios que nos corresponden transitar caminos hacia la paz. Y el único camino a la paz, sin ninguna duda, es el diálogo, el entendimiento, la concertación. Uno se pone diariamente a revisar no solo la noticia, sino el día a día en cada espacio del país, y pareciera que la escena la ha tomado de manera dramática la violencia, y eso tiene que llamarnos a la reflexión. La violencia en el país ha copado todos los espacios, y si eso además lo cruzamos, bueno, con los problemas que tenemos de escasez, alto costo de la vida, la situación del colapso de los servicios públicos, etcétera, eso pudiera mostrarnos un país en unas condiciones bastante delicadas que nos indican a quienes somos actores políticos, intermediarios de la población, actuar con mucha responsabilidad, aplicando la racionalidad y el sentido común a lo que estamos haciendo. Nosotros desde la Unidad Democrática, yo en lo particular, estoy convencido de que urge retomar en lo inmediato el diálogo político para la gobernabilidad y profundizar el diálogo económico para la productividad. Ahora, para que ello pueda generarse en términos de confianza, ambos sectores estamos obligados a bajar el tono del discurso para poder, repito, generar confianza y credibilidad en la población. Algunas veces uno ve cómo hay hoy día venezolanos escépticos, con un alto nivel de incertidumbre de lo que pudiera ocurrir en Venezuela. Y de verdad que en las condiciones donde estamos, si no rectificamos, si no reflexionamos, pudiéramos transitar escenarios y momentos ya vividos en Venezuela, pero que además han sido, en algunos casos, historias muy lamentables del mundo. Yo quiero solo presentarles algunos datos que nosotros hemos recogido y creo, sin duda alguna, que esto pudiera ser el espejo donde podamos vernos los venezolanos para no llegar a estos extremos. Nosotros planteamos el diálogo frente a la anarquía, la concertación y el entendimiento frente a un estallido social, frente a una guerra civil que pueda conducirnos a estos conflictos políticos que posteriormente, a través de diálogos de paz, generaron grandes lecciones para el mundo. Uno de ellos, los conflictos políticos
generados en Alemania, que condujo al país a un estado de catástrofe nacional. Miles de muertos, una situación producto de un régimen dictatorial de aquel entonces, condujo el país a un estado de confrontación fratricida entre hermanos de una nación. Los resultados, más de 12 millones de seres humanos, objetos de maltratos, muertes y, por supuesto, desaparecidos. Y después de un proceso largo de entendimiento de los propios alemanes, lograron iniciar la reconstrucción de su país y hoy Alemania se presenta como un país fuerte económicamente sobre la base de esas lecciones que tuvieron que aprender, de esas confrontaciones que fueron superadas a través del diálogo productivo, del diálogo con concreciones. Otro ejemplo que pudiéramos nosotros traer acá, Sudáfrica. Y este es un ejemplo que pudiéramos de verdad recoger y además emular sin complejos. Nelson Mandela, padre, pudiéramos decir junto a otros, Martin Luther King, el propio Mahatma Gandhi, hicieron de la palabra un instrumento para la paz. Y ellos recogió lo que quisiéramos nosotros fuera el mundo de hoy. Y nosotros los venezolanos, cuando hablamos de diálogo, quienes estamos convencidos de que es el único camino, que no es el camino de la confrontación, que no es el camino de las peleas estériles, el que nos puede llevar a superar los problemas de crisis que vive el país, nosotros recogemos el pensamiento de Nelson Mandela. En aquel momento, Sudáfrica sufrió una gran fractura social. Recordemos aquella guerra de discriminación social entre blancos y negros que condujo posteriormente a través de la mediación de la iglesia en aquel momento y en el gobierno de Nelson Mandela a construir un país de iguales. Y hoy podemos ver que esa fractura social que se impuso en Sudáfrica en aquellos años fue superada solo con la palabra del encuentro, del diálogo, del entendimiento, del reconocimiento de la tolerancia y el respeto de unos y otros. A través de un líder que nadie puede desconocer hoy en el mundo, que es ejemplo para nosotros. ¿Y por qué nosotros hoy no afianzarnos en el pensamiento progresista y trascendente de Nelson Mandela para superar los problemas de Venezuela? ¿Cuáles son los intereses que mueven a algunos sectores extremistas, radicales, a procurar imponer más que sus ideas, sus propios intereses por encima de los intereses del país? Recordemos la Guerra Civil Española, en aquellos tiempos el franquismo, y los miles de muertos que dejó esta guerra por muchos años, los mismos que no quisiéramos tener en Venezuela. Y por eso hemos dicho, nosotros pudiéramos dar un ejemplo al mundo, no solo de grandeza, sino de democracia, si asumiéramos estas experiencias como ejemplos para no incurrir nosotros en los mismos errores. Todos estos eventos y hechos que marcaron la historia del mundo concluyeron en procesos de diálogos, de concertación y de paz. Así fue. De manera que algunos criticarán, como en efecto lo han hecho, a quienes sostenemos una postura de encuentro, de centro, repito, racional, lógica, frente a la adversidad que vive el país. Para no ir muy lejos, vayamos aquí al caso
cercano a El Salvador y las consecuencias que condujeron al acuerdo de paz de Chapultepec y los miles de muertos en ese periodo de 12 años de guerra. El Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional y el gobierno de El Salvador. ¿Y en qué concluyó? En ese acuerdo de paz, donde tuvieron que sentarse y verse las caras, pero a un costo social triste y lamentable para ese pueblo. ¿Cuántas madres, cuántas familias enlutaron al país? Y de aquí la reflexión. Nosotros tenemos que estar por encima de nuestras diferencias políticas. Lo principal, lo prioritario, lo necesario para que podamos abordar con éxito el transitar de las generaciones futuras, las generaciones que están por venir, es que podamos nosotros superar esas diferencias y pensar en Venezuela y pensar en el país. Chile, en la década de los 70, el gobierno socialista del desaparecido líder de Chile de aquel entonces, Salvador Allende. El gobierno dictatorial de Augusto Pinochet, los desaparecidos, estudiantes, miles de estudiantes, los atropellos, las persecuciones, los exilados de ese gobierno, que posteriormente concluyó con un acuerdo llamado la concertación. ¿Cuánto le costó a Chile? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántas personas fuera de su país? ¿Eso lo queremos para Venezuela? Señores radicales, extremistas, inconscientes. Y por último, el caso que tenemos acá mismo, nuestra hermana Colombia. La guerra que se desató en Colombia, que en años ha cobrado vida, secuestros, desaparecidos y una confrontación armada, en algunos casos de grupos de extrema izquierda y el paramilitarismo de la extrema derecha. Y ahí están cuántos acuerdos de paz, cuántas negociaciones, y siguen sentados ellos allí para salvar a su pueblo, a Colombia. ¿Y por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué no podemos nosotros retomar con gallardía, sin complejos, como patriotas venezolanos? ¿Por qué no podemos retomar el diálogo, por ejemplo, con el sector productivo, para explorar soluciones, propuestas en concreto que puedan solventar la situación de desequilibrio económico y social que atraviesa Venezuela? Necesitamos poner a producir el país. No podemos seguir dependiendo de las importaciones en un país como el nuestro, lleno de riquezas, de suelos fértiles, de inmensas potencialidades y recursos naturales. El diálogo político para la gobernabilidad, para lo cual igual yo me atrevo desde aquí a exhortar una vez más a la unidad democrática, a la mesa de la unidad democrática, a que retomemos el diálogo político por Venezuela, por la familia venezolana, que impidamos nosotros que se nos llene nuestro suelo patrio de sangre, de muertos, de heridos, para entendernos en la necesidad de superar nuestras diferencias y la crisis que atraviesa el país. Por ello, esta semana en Caracas, después de una conversación amena, cordial y respetuosa con el secretario ejecutivo, el nuevo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, el licenciado Chuo Torrealba, le expresé 3 cosas. Le decía a Chuo, y lo digo aquí porque fue la verdad, le decía: yo creo en eso de tomar la calle. Estoy absolutamente convencido de ello. Y ustedes saben, lo he dicho yo aquí en estas ruedas de prensa. Ahora, yo hablo de tomar la calle en positivo. No es la calle de la guarimba, de la protesta irresponsable. No es la calle de la locura y de la anarquía. Es la calle con el pueblo, en el barrio,
A esa calle me refiero yo, a patear el barro con los pobres en el barrio, con la clase media y sus necesidades, aparejarnos con ellos, a entendernos y reconocerlos nosotros. Es adentrarnos a los campos y percatarnos del problema de productividad que vive el país. Es generar un proceso de concientización colectiva en la población para despertar en la necesidad de cambiar el modelo en el marco de la Constitución y de las leyes de la República, en el marco de lo democrático. A esa calle me refiero, meternos en los barrios, meternos en los campos, encontrarnos con el pueblo en la calle, allá, no a la violencia, no a la guarimba, y en ello coincidimos, Chuo y yo. Después le decía a Chuo de la necesidad de que él mismo se convierta en el gran conciliador, el hombre del equilibrio a lo interno de la mesa de la unidad democrática con las organizaciones políticas que hacemos vida en ella para superar nuestras diferencias y abrazar el propósito que se llama Venezuela y fortalecer el esquema de trabajo unitario en la calle de cara al proceso electoral de las parlamentarias el próximo año, pero también el hombre de la conciliación hacia afuera, hacia el país. Y la mejor forma de la conciliación, del reencuentro y de la búsqueda de caminos de paz, la única es el diálogo, no hay otra, es el diálogo. Asimismo, solo como una recomendación, le decía yo a Chuo, qué bueno sería un acto cerrado, donde estemos todos y demos una demostración de unidad, con un mensaje claro al país, de compromiso, de voluntad, de transformación y de cambio necesario frente a las dificultades que hoy padece Venezuela, más allá de la visión o del color político de la gente, porque el problema de la criminalidad no hace color alguno. La situación hoy de escasez de alimentos, el problema grave de escasez de insumos médicos, afecta a todos por igual, al rojo, al verde, al blanco, al azul, a todos nos está afectando. Y es necesario buscarle salidas, soluciones en concreto a esto. Y de allí la necesidad de que nosotros podamos fortalecernos a lo interno. Y la necesidad de que el diálogo sea productivo, interno y externamente. Y de allí la necesidad del gran conciliador, del hombre de equilibrio hacia los partidos que hoy tenemos una visión política distinta al gobierno y hacia el país que reclama de nosotros propuestas, atención y además acción allá con ellos en sus problemas. Quería solo presentar esto. Ojalá y pudiéramos nosotros, repito, retomar el diálogo político para la gobernabilidad y profundizar el diálogo económico para la productividad. Ojalá y esa sea una materia que nos convoque a todos los venezolanos. Ya por último, yo quería informarles, nosotros este año estuvimos pendientes de dos actividades interesantes, me parece que son actividades encuadradas en nuestras expectativas de crecimiento político. Me refiero al debate fructífero, permanente y necesario sobre el progresismo en el mundo y los desafíos del progresismo en Venezuela y la necesidad de que podamos construir un modelo sobre la base del progresismo alternativo al socialismo y que el debate sea respetuoso. Si alguien plantea y además se hace y así lo defiende llamar socialista, muy bien, nosotros planteamos, nos hacemos llamar y queremos debatir sobre el progresismo, el modelo alternativo que tiene su epicentro en el Estado progresista de Lara. En ello recibimos el año pasado un debate interesante en Brasil, fuimos invitados, no conseguimos pasaje. Antes habíamos recibido una invitación a Chile, a una reunión con la Fundación Chile 21. En esta oportunidad se nos invita al 9º Foro Anual del Progresismo durante los días 27, 28 y 29 de noviembre en Santiago de Chile. Quiero referirme, porque son las organizaciones que construyen el progresismo en el mundo desde Europa
hasta la América Latina, y nosotros que tenemos el desafío y el reto en Venezuela. En estos foros se han tratado temas como la protección social en un mundo incierto. En el 2006, políticas para el desarrollo inclusivo y la cohesión social. Democracia, desarrollo e inclusión social por un consenso progresista innovador. El nuevo orden global post-neoliberal y la agenda progresista para los estados. En el 2009, renovar la política, crisis y recomposición del progresismo en el mundo. El progresismo en los tiempos de crisis de representación, eso fue en el 2011. Las nuevas fronteras del progresismo en el 2012. La disyuntiva del progresismo en América Latina, ¿qué hacer ahora? Hoy recibimos esta invitación al 9º Foro Anual del Progresismo a debatir en Chile. Se plantea, según el cronograma de actividades, que incluso este foro sea instalado por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Pero se plantean aquí interesantes ponencias de muchos países del mundo y se nos ha incluido a nosotros, en representación de Venezuela, en una ponencia que debemos preparar una solución progresista a la crisis venezolana. Allí estaríamos como ponentes Maximilián Arbeláez, él es encargado de negocios por Venezuela, en la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, encargado de negocios, y Henry Falcón, gobernador del Estado Lara. De manera que allí nosotros no solo vamos a profundizar sobre nuestra propuesta progresista desde Lara para Venezuela, sino también en la necesidad de que nosotros también vayamos ampliando nuestras relaciones en el mundo, en el nuevo modelo que debe construirse Dios mediante y que debe fortalecerse de la mano de las propuestas y de los ideales progresistas.